mexicanos es una fecha de reflexión y también de luto porque se vivió uno de los momentos más tristes de nuestra historia institucional. Para los sanpetrinos en particular lo es aún más. Como señalaba el maestro de ceremonias, don Francisco I. Madero, nació en Parras de la Fuente un 31 de octubre de 1873, pero llega a vivir a San Pedro de las Colonias a los 19 años, casi a los 20, un poquito antes de cumplir los 20 años, y se radica en San Pedro de las Colonias desde octubre de 1893. Tiene su domicilio legal en San Pedro de las Colonias hasta mediados de junio de 1909, cuando se separa de la administración de las empresas de su familia, de las haciendas de su familia en San Pedro. Muchos historiadores a nivel nacional, cuando hacen la reseña de la biografía de Francisco I. Madero, señalan que nació en Parras y mencionan que fue en San Pedro de las Colonias donde escribe su libro La Sucesión Presidencial. Por esa visión global que hacen los historiadores nacionales en los libros de texto, se les olvida comentar que Francisco I. Madero no solamente escribió el libro La Sucesión Presidencial en San Pedro. Francisco I. Madero realmente nace como político en San Pedro de las Colonias. Decía un historiador que Madero nace biológicamente en Parras, pero definitivamente nace políticamente aquí en San Pedro, donde en 1904 funda el primer club, primero democrático y después antireeleccionista. Aquí en San Pedro, Francisco I. Madero siente la motivación de participar por primera vez en política para buscar un cambio institucional en nuestro país. Durante el porfiriato no se nos debe olvidar que el Estado de Derecho no se respetaba. Durante la época de don Porfirio no se nos debe olvidar que lo que hoy llamamos derechos humanos no eran mínimamente tomados en cuenta. En aquellos tiempos el concepto de democracia era un simple trámite para la administración porfirista. El estado de cosas en la nación era deplorable. Francisco I. Madero fue aquí en San Pedro donde despertó a la conciencia cívica, viendo cómo en las otras haciendas de la región se explotaba a los peones. En las haciendas de los Madero siempre se respetó la dignidad de los trabajadores, eran en las que los mejor les pagaban, eran personas más conscientes, y él aún más. Aquí en esta casa que está frente a nosotros, don Francisco I. Madero habitó mucho tiempo. Ahí en esa casa atendió a mucha gente necesitada, hizo una obra filantrópica muy importante. En sus haciendas creó orfanatos, hospitales, atendía a los huérfanos y necesitados, trajo maestros para fundar escuelas, preocupado por la educación de los hijos de sus peones. Aquí don Francisco I. Madero no se volvió un empresario más, se volvió un sanpetrino más. Por eso en junio de 1911, cuando regresa a San Pedro, después del triunfo de la Revolución, en la esquina de Zaragoza e Hidalgo, a unos metros de aquí, él pronuncia un discurso donde agradece al pueblo de San Pedro que lo haya apoyado al iniciar su lucha revolucionaria, una lucha en la cual dice, los mexicanos despertaron y recobraron su dignidad. Y en ese discurso él lo dijo: yo nací en otra parte, pero me considero hijo adoptivo de San Pedro. Y lo volví a reiterar en octubre de ese mismo año, cuando aquí, al despedirse de los sanpetrinos, unos días antes de tomar posesión como presidente de la República, señaló, y está debidamente documentado, que llevaba en su corazón al pueblo de San Pedro de las Colonias porque lo consideraba su pueblo adoptivo. Eso lo reiteró en diferentes ocasiones don Francisco I. Madero. Por eso los sanpetrinos lo consideramos uno más de nosotros. Y por eso, al conmemorar su homicidio, su asesinato, su cobarde ejecución, recordamos también que fue el pueblo de San Pedro el que lo alentó a la lucha y lo motivó y lo acompañó. En cada momento del periodo revolucionario siempre hubo un sanpetrino presente. Los primeros maderistas fueron sanpetrinos.
el grito revolucionario de Viva Madero nació aquí en San Pedro. Muchos historiadores y críticos de Madero lo señalan como débil, como cobarde, pero no. A Madero no lo mató su cobardía ni su falta de valor. A Madero lo mató precisamente su nobleza y su fe en el ser humano. Muchos dicen que cuando gobernó se equivocó, pero no, jóvenes, no, señores. Madero, cuando triunfa la revolución, lo dice claro: la revolución se hizo para hacer justicia, no para cobrar venganza, no para cumplir caprichos, ni crear ambiciones, ni satisfacer ambiciones personales. Algunos revolucionarios, como Pascual Orozco, que lo siguieron desde el principio, se alejan de su camino, rompen con él y se levantan en armas con él, porque Madero no lo quiso hacer gobernador de Chihuahua como él quería. Algunos revolucionarios, como Emiliano Zapata, rompen con él porque Zapata quería volver al pasado y Madero veía hacia el futuro. Madero decía que México debía crecer respetando las leyes y las instituciones. Zapata quería venganza, quería que al triunfo de la revolución todas las tierras de los hacendados les fueran despojadas y les fueran entregadas a los campesinos, que se regresara el Morelos a los usos y costumbres que hasta hoy siguen teniendo atrasados a nuestros pueblos indígenas. Madero no quería eso. Madero quería que se hiciera el reparto de tierras y la restitución de las tierras a los pueblos despojados de acuerdo a la ley, de acuerdo a un procedimiento legal. Zapata no toleró eso y se levantó en armas contra Madero. Algunos lo critican porque en su administración federal había 14 miembros de su familia. Sí, sí había 14 miembros de su familia, pero todos eran gente honrada, todos eran gente proba, todas eran gente trabajadora capaz. Fueron gente que no se le puede señalar que se haya llevado un solo peso. Madero lo dijo: están ahí porque se lo merecen. Su hermano fue diputado, sí, fue diputado federal, pero en su distrito arrasó el día de las elecciones. Su tío fue ministro de Hacienda, sí, pero ha sido uno de los ministros de Hacienda más honrados que ha tenido México. Madero fue víctima de muchos ataques. En aquellos tiempos los mexicanos no estábamos preparados para la libertad de expresión. La prensa que criticaba primero a Porfirio Díaz y que criticaba el hecho de que no había libertad de expresión, cuando se le dio libertad se fue contra Madero y lo trató injustamente. Madero era un hombre bueno, no era un cobarde. Madero, cuando se entera que el traidor Victoriano Huerta ha empezado una confabulación, cuando Bernardo Reyes y Félix Díaz atacan la Ciudadela, en vez de huir, en vez de salir de la capital corriendo como lo hicieron después algunos otros revolucionarios, él se quedó en México a defender las instituciones. Madero bien pudo haber huido, y no, él se quedó a defender la presidencia de la República en Palacio Nacional. Por eso el día de hoy es indispensable recordar a este gran hombre que vivió entre nosotros, entre los sanpetrinos, más de 16 años. A este hombre que se consideró uno de los nuestros. A este hombre que dijo en unos discursos que aquí había empezado su lucha, que aquí había iniciado la Revolución Mexicana. Por eso los sanpetrinos decimos que aquí en San Pedro es la cuna de la revolución. Hay 27 pueblos y ciudades en la República, incluyendo San Pedro, que dicen que son la cuna de la revolución, pero no. El único pueblo que se puede jactar que realmente fue la cuna de la revolución es San Pedro de las Colonias, porque aquí Madero lo dijo, aquí inició su lucha en pos de la democracia y la recuperación de la dignidad del pueblo mexicano. Madero fue sacrificado, su sangre dio frutos. Esa sangre que regó los campos de México durante la revolución, al final de cuentas dio frutos. Quizás nosotros ahora no lo veamos, quizás no lo percibamos porque no conocimos aquella explotación y aquellas injusticias que se vivían,
quizás porque hoy tenemos muchas comodidades y logros sociales que fueron precisamente fruto de la revolución. Pero si no hubiera habido revolución, señores, muchos no hubiéramos podido ir ni siquiera a la primaria. La educación pública es fruto de la revolución. En San Pedro, muchos de nosotros quizás todavía estaríamos como peones acasillados, porque el reparto agrario fue fruto de la revolución. Muchos profesionistas no hubieran podido llegar a ocupar un cargo público o tener un trabajo digno gracias a su profesión, si no hubiera sido por la revolución que permitió la existencia de la universidad pública. La revolución, según algunos críticos, fue un movimiento nada más con la lucha por el poder, pero no. La revolución maderista que inició en San Pedro tuvo principios y fines, y esos fines se cumplieron. Quizás todavía nos falta mucho, hay mucha injusticia, seguimos siendo un país con grandes desigualdades, pero definitivamente la revolución dio frutos, y el ejemplo de Madero debe seguir siendo seguido para que esos atrasos que hoy vivimos algún día puedan ser superados. Por último, yo reitero la invitación a todos los sanpetrinos para que nos sintamos orgullosos de vivir en el pueblo de Madero. Este año, señores, se conmemoran 100 años de la batalla de San Pedro, de la histórica toma de San Pedro, porque con la muerte de Madero inició la segunda etapa de la Revolución Mexicana. Su muerte no terminó con la revolución. Los reaccionarios, los porfiristas, los huertistas, los extranjeros, el gobierno norteamericano que intervino directamente pensaban que muerto Madero se acababa la revolución, y no. Al contrario, su muerte dio inicio a una segunda etapa de la revolución que culminó con la promulgación de la Constitución del 17. Y este año, en San Pedro, insisto, vamos a conmemorar el centenario de una batalla en la cual participaron muchos de aquellos primeros seguidores de Madero. El 14 de abril de 1914 entró a San Pedro Francisco Villa acompañado de muchos sanpetrinos que se fueron a la revolución a vengar a Madero, a vengar a su líder y a luchar porque se recuperara el orden institucional. Por eso los sanpetrinos, señores, insisto, debemos seguirnos sintiendo orgullosos de ser parte de un pueblo en el cual ha habido gestas heroicas muy importantes, porque la toma de San Pedro fue una de las batallas que decidió la Revolución Mexicana. Muchas gracias, señores.